Aquel murmullo que subía de tono en los pasillos de Telecinco no era un simple cotilleo de camerino, sino el preludio de una tormenta mediática que Carmen Borrego ya no podía, ni quería, seguir silenciando. La expectación en el plató se palpaba en el aire, denso y cargado de la electricidad habitual de las grandes tardes de exclusivas, cuando las luces descendieron de golpe y el foco principal apuntó directamente a su rostro, reflejando una mezcla de cansancio acumulado y la férrea determinación de quien se ha cansado de que otros escriban su propia historia. Las cámaras se acercaron tanto que se podía percibir el más mínimo pestañeo, el sutil temblor de sus manos antes de entrelazarlas sobre el regazo, y fue en ese preciso instante de silencio sepulcral cuando pronunció aquellas palabras que resonaron con la fuerza de una sentencia definitiva. Para mí era muy incómodo. Con esa frase lapidaria, que cayó como una losa sobre la mesa de debate, la colaboradora abría la caja de los truenos y se disponía a desgranar, hilo por hilo, la intrincada y tensa red de malentendidos, encuentros fortuitos y fricciones silenciosas que la habían distanciado de Diego Matamoros. Durante semanas, los mentideros de la prensa del corazón y las redes sociales habían ardido con teorías conspirativas, rumores malintencionados y medias verdades que pintaban un escenario de guerra abierta entre dos de las estirpes más mediáticas del panorama televisivo nacional. Se hablaba de desaires en los pasillos de la cadena, de cruces de miradas cargados de hostilidad detrás de las cámaras de los debates de los programas de telerrealidad y de reproches cruzados que amenazaban con reactivar viejas rencillas familiares que todos creían enterradas. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir cuando se despoja de los focos y el espectáculo, era mucho más compleja, matizada por el peso de los apellidos, el orgullo herido y las dinámicas de un medio que devora a sus propios protagonistas. Carmen, con la voz templada pero firme, comenzó su relato remontándose a aquellos primeros momentos en los que la coincidencia en el espacio y el tiempo laboral se convirtió en una trampa de la que no sabía cómo escapar sin armar un escándalo mayor. El origen de la incomodidad no radicaba en un único gran agravio, sino en una acumulación de pequeños gestos, de silencios cortantes y de una tensión ambiental que transformaba cada coincidencia en el set de grabación en un suplicio psicológico. Para una mujer que ha crecido bajo los focos y que conoce al dedillo los códigos de la televisión, la sensación de estar pisando cristales rotos cada vez que compartía plano con Diego Matamoros se volvió insoportable. Carmen explicó que el ambiente se enrareció de tal manera que incluso acudir a trabajar se convirtió en una fuente de ansiedad, una pesadilla logística donde el principal objetivo diario era evitar el contacto visual directo para no desatar una reacción impredecible en pleno directo. El peso del apellido Matamoros, sumado a la herencia mediática de las Campos, creaba una masa crítica de expectativas que cualquier chispa mínima podía hacer saltar por los aires, y ella se sentía en la obligación constante de actuar como el dique de contención, una tarea agotadora que terminó por pasarle factura a nivel personal. La colaboradora detalló cómo los platós de televisión, que a menudo funcionan como coliseos romanos modernos, amplificaban cada uno de sus encuentros, buscando la confrontación directa que la audiencia tanto devora. Diego Matamoros, conocido por su carácter vehemente y su capacidad para sostener la mirada ante cualquier rival, representaba para Carmen una energía que chocaba frontalmente con su deseo de mantener cierta estabilidad en una etapa de su vida ya de por sí convulsa. No se trataba de miedo, aclaró con presteza mirando fijamente a sus compañeros de programa, sino de un profundo rechazo a participar en un juego cuyas reglas consideraba injustas y desgastantes. Cada vez que se sentaban en el mismo debate, el aire parecía rarefacerse, y la distancia física que los separaba en las gradas se antojaba insuficiente para contener una animadversión que, aunque sutil en las formas, era devastadora en el fondo. El punto de inflexión, según relató Borrego con una honestidad descarnada que conmovió a los presentes, ocurrió durante una de las pausas publicitarias de un programa de máxima audiencia, un instante fuera de antena donde las máscaras suelen caer y la cruda realidad se muestra sin edición ni filtros. En ese breve lapso de apenas unos minutos, bajo la fría luz de los fluorescentes de los pasillos, se produjo un intercambio de palabras cortas, secas y cargadas de reproches que terminó por dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento cordial. Carmen recordó la sensación de vulnerabilidad que la invadió al darse cuenta de que la situación la superaba, de que la presencia de Diego se había transformado en una sombra alargada que amenazaba su bienestar emocional y su profesionalidad. Esa incomodidad, que describió con una precisión casi quirúrgica, no nacía del odio, sino de la impotencia de no poder establecer una comunicación sana con alguien que parecía verla más como un personaje de una trama ajena que como a una compañera de profesión con una trayectoria respetable. A medida que avanzaba en su narración, Carmen no dudó en abordar las ramificaciones familiares que este conflicto silencioso había arrastrado consigo. Las Campos y los Matamoros han compartido horas de gloria y miseria en la pequeña pantalla, una historia entrelazada de alianzas temporales y enemistades viscerales que dotaba a este desencuentro de un trasfondo casi dinástico. Borrego admitió que el temor a que este roce personal salpicara a su hermana Terelu o reabriera heridas del pasado con Kiko Matamoros fue un factor determinante para que optara por el silencio durante tanto tiempo. Ese silencio, no obstante, lejos de calmar las aguas,
fue interpretado por muchos como una asunción de culpa o como una muestra de debilidad, lo que alimentó aún más la narrativa de que existía un secreto inconfesable detrás de su distanciamiento con el joven Matamoros. Para aclarar los términos exactos de lo sucedido, Carmen desmintió categóricamente los rumores que apuntaban a desencuentros económicos o a conspiraciones oscuras para vetarse mutuamente en los diferentes formatos de la cadena. La verdad era mucho más mundana y, a la vez, mucho más difícil de gestionar. Una incompatibilidad de caracteres absoluta sazonada con el picante de la desconfianza mutua. Diego, según la perspectiva de Carmen, manejaba unos códigos de provocación y confrontación que ella ya no estaba dispuesta a tolerar a estas alturas de su carrera. La colaboradora enfatizó que el respeto profesional debe primar por encima de cualquier diferencia personal, y que cuando ese respeto se diluye en pos del espectáculo fácil, el entorno de trabajo se vuelve tóxico y dañino para la salud mental de cualquiera. La catarsis de Carmen Borrego en el plató no solo sirvió para limpiar su nombre y poner los puntos sobre las íes, sino también para lanzar una reflexión más profunda sobre la naturaleza del medio en el que ambos se desenvuelven. Con una lucidez aplastante, describió cómo la televisión a menudo deshumaniza a quienes aparecen en ella, convirtiendo los sentimientos reales, las incomodidades legítimas y las ansiedades cotidianas en mero contenido de entretenimiento para las masas. Al confesar públicamente lo incómodo que le resultaba el trato con Diego Matamoros, Carmen no solo estaba cerrando un capítulo oscuro de su historia reciente, sino que también estaba reclamando su derecho a poner límites, a decir basta ya cuando una situación laboral atenta contra su paz interior y a no permitir que el ruido exterior dicte cómo debe sentirse o actuar. El público y sus compañeros de mesa escuchaban sin parpadear, conscientes de que estaban asistiendo a uno de esos momentos televisivos donde la verdad desnuda se impone al guión establecido. Las palabras de Carmen, desprovistas de artificios y cargadas de una vulnerabilidad auténtica, desarmaron a los colaboradores más críticos, quienes se vieron obligados a reconocer la legitimidad de su sufrimiento. Al final de su intervención, con el rostro visiblemente aliviado tras haberse despojado de una carga que la había asfixiado durante meses, Carmen Borrego dejó claro que su intención no era reavivar la guerra, sino enterrarla definitivamente bajo el peso de la verdad. Su confesión quedaba así registrada no como un ataque hacia Diego Matamoros, sino como un ejercicio de autoafirmación y honestidad que transformaba aquella vieja incomodidad en la fuerza necesaria para seguir adelante, dueña absoluta de sus silencios y de sus palabras. El eco de sus declaraciones continuó resonando con fuerza en los días posteriores, generando un debate paralelo en los medios sobre los límites del espectáculo y el peaje psicológico que pagan los rostros habituales de la crónica social. La valentía de Carmen al poner nombre y apellidos a una situación que la hacía sentir desprotegida fue aplaudida por una parte considerable de la audiencia, que vio en su gesto un acto de rebeldía contra las dinámicas más feroces de la televisión. Mientras tanto, el entorno de Diego Matamoros guardaba un silencio tenso, analizando cada una de las frases pronunciadas por la colaboradora para calibrar la respuesta idónea en un tablero de ajedrez mediático donde cualquier movimiento en falso podía resultar fatal para la imagen pública. La madurez con la que Borrego afrontó las preguntas incisivas de los presentadores demostró que su intervención no había sido un arrebato de ira improvisado, sino el resultado de una profunda deliberación interna. Había entendido que la única manera de desactivar la bomba de relojería que suponía su relación con Diego era exponerla a la luz pública de manera controlada, despojándola del misterio y el morbo que los cronistas sociales utilizaban para alimentar los titulares de clickbait. Al asumir el control del relato, Carmen neutralizó las especulaciones y obligó a todos a mirar la situación desde la perspectiva del respeto humano y la convivencia laboral elemental. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, ponía de manifiesto la compleja red de relaciones interpersonales que se teje detrás de las cámaras de los grandes formatos televisivos, donde el amor, el odio, la rivalidad y la camaradería se mezclan de forma indisoluble. La experiencia de Carmen Borrego servía como un recordatorio oportuno de que detrás de los trajes elegantes, el maquillaje impecable y las sonrisas ensayadas frente al piloto rojo de la cámara, existen personas de carne y hueso que sufren, se cansan y experimentan las mismas inseguridades que cualquier espectador desde el sofá de su casa. La incomodidad confesada por Carmen no era una pataleta de diva, sino el grito de una trabajadora que exigía un espacio seguro para desempeñar su labor sin verse sometida a un desgaste emocional innecesario. Con el paso de las semanas, la tormenta mediática comenzó a amainar, dejando tras de sí un panorama más claro y una Carmen Borrego reforzada en su posición dentro de la cadena. Su capacidad para verbalizar un conflicto tan delicado sin caer en el insulto ni en la descalificación barata sentó un precedente de elegancia y madurez en un medio que no siempre destaca por estas cualidades. La resolución de este conflicto, al menos en el plano de la opinión pública, demostró que la verdad, cuando se expone con serenidad y firmeza,
tiene el poder de disipar la niebla del rumor y devolver la cordura a los escenarios más caóticos. Carmen pudo finalmente respirar tranquila, sabiendo que había aclarado las cosas no para ganar una batalla efímera, sino para recuperar la paz que tanto anhelaba y que nadie, ni siquiera un Matamoros, tenía el derecho de arrebatarle. Aquel paso al frente, lejos de suponer el final definitivo del asunto, abrió un nuevo escenario en el que cada gesto posterior de Carmen Borrego era analizado con lupa por una jauría de expertos en comunicación no verbal y cronistas sedientos de réplicas. La calma que ella había intentado instaurar con su discurso sereno chocaba frontalmente con la maquinaria de una industria que rara vez se conforma con una bandera de paz. En las reuniones de contenidos de los principales programas de la casa, el testimonio de la colaboradora se desmenuzaba fram a fram, buscando contradicciones, matices ocultos o cualquier indicio que sugiriera que la historia guardaba un reverso inconfesable. Sin embargo, Carmen se mantuvo firme en su trinchera de honestidad, rechazando participar en los encuadres de confrontación que le proponían y demostrando que su hartazgo era tan real como la incomodidad que había denunciado. La presión se trasladó entonces al bando contrario, situando los focos sobre un Diego Matamoros que se encontraba en una posición delicada. Acostumbrado a bregar en plazas complicadas y a defenderse con un estilo directo y a veces cortante, el joven se topó con una acusación que no se basaba en un insulto concreto o en una traición flagrante, sino en una sensación subjetiva pero devastadora, el hecho de resultar profundamente incómodo para una compañera de trabajo. Esa sutil distinción desarmaba gran parte de las estrategias habituales de defensa en los platós, ya que no se puede desmentir de forma categórica el sentimiento de otra persona sin parecer insensible o desconsiderado ante la audiencia. El silencio inicial de Diego, lejos de calmar los ánimos, alimentó la expectación de un público que aguardaba con ansia el más mínimo movimiento en sus redes sociales o una aparición imprevista en algún evento público donde los reporteros de alcachofa en mano pudieran abordarlo. En los pasillos que conectaban los camerinos con el control central de la cadena, el ambiente seguía cargado de una diplomacia tensa. Los productores ejecutivos y los regidores se veían obligados a encajar un puzzle logístico complejo para garantizar que los caminos de Carmen y Diego no se cruzaran de manera fortuita antes, durante o después de las emisiones. Esta sutil segregación espacial, lejos de ser un secreto, se convirtió en un rumor a voces entre los trabajadores técnicos, quienes bromeaban a media voz sobre los intrincados horarios de citación diseñados exclusivamente para mantener la paz social en el edificio. Para Carmen, esta situación, aunque aliviaba su ansiedad inmediata, no dejaba de ser una prolongación de la misma incomodidad que había denunciado. Saberse el motivo de un despliegue organizativo especial la hacía sentirse observada, como si cargara con el estigma de haber roto el pacto de silencio invisible que suele imperar en los entornos de alta competencia televisiva. Mientras tanto, el clan Campos cerraba filas en torno a su integrante más vulnerable en ese momento. Terelu, con la experiencia que le otorgaban décadas de batallas mediáticas en primera línea, no dudó en utilizar sus intervenciones públicas para respaldar sin fisuras el relato de su hermana, aportando detalles sobre el desgaste anímico que había presenciado en el ámbito privado. Esas declaraciones familiares, cargadas de una protección casi maternal, añadieron una nueva dimensión al conflicto, transformándolo a ojos del público en un choque de dinámicas familiares donde el honor y el bienestar psicológico se defendían con uñas y dientes. La solidaridad familiar no solo fortaleció la postura de Carmen, sino que también envió un mensaje claro a los directivos de la cadena. Cualquier ataque o intento de desacreditar su testimonio encontraría una respuesta contundente por parte de una de las familias más influyentes de la historia de la televisión en España. Por su parte, Kiko Matamoros adoptó una postura inusualmente cauta en las tardes de debate, navegando entre la lealtad inquebrantable hacia su hijo y el respeto profesional hacia una compañera con la que había compartido miles de horas de directo. Sus intervenciones, medidas al milímetro para evitar avivar un fuego que pudiera consumir la estabilidad laboral de su propio entorno, reflejaban la complejidad de un medio donde las fronteras entre lo personal y lo profesional son tan difusas que a menudo terminan por desaparecer por completo. Esa contención por parte del patriarca de los Matamoros fue interpretada por los analistas más agudos como una confirmación implícita de que la incomodidad de Carmen no era una invención infundada, sino el reflejo de una realidad incómoda que ambas partes preferían no magnificar más de lo estrictamente necesario. A medida que los días se convertían en semanas, el foco mediático comenzó a desplazarse hacia nuevos escándalos y exclusivas de última hora, permitiendo que las aguas regresaran paulatinamente a su cauce natural. Carmen Borrego empezó a recuperar la sonrisa en los platós,
mostrando una ligereza y una soltura que habían permanecido sepultadas bajo el peso de la tensión acumulada durante los meses anteriores. Su decisión de hablar claro y poner límites estacionales a la toxicidad laboral no solo transformó su experiencia diaria en el trabajo, sino que también sirvió de inspiración para otros compañeros del medio que sufrían situaciones de presión similar en silencio, temerosos de perder sus puestos o de ser tildados de problemáticos por los estamentos superiores de las productoras. Aquel paso al frente, lejos de suponer el final definitivo del asunto, abrió un nuevo escenario en el que cada gesto posterior de Carmen Borrego era analizado con lupa por una jauría de expertos en comunicación no verbal y cronistas sedientos de réplicas. La calma que ella había intentado instaurar con su discurso sereno chocaba frontalmente con la maquinaria de una industria que rara vez se conforma con una bandera de paz. En las reuniones de contenidos de los principales programas de la casa, el testimonio de la colaboradora se desmenuzaba fram a fram, buscando contradicciones, matices ocultos o cualquier indicio que sugiriera que la historia guardaba un reverso inconfesable. Sin embargo, Carmen se mantuvo firme en su trinchera de honestidad, rechazando participar en los encuadres de confrontación que le proponían y demostrando que su hartazgo era tan real como la incomodidad que había denunciado. La presión se trasladó entonces al bando contrario, situando los focos sobre un Diego Matamoros que se encontraba en una posición delicada. Acostumbrado a bregar en plazas complicadas y a defenderse con un estilo directo y a veces cortante, el joven se topó con una acusación que no se basaba en un insulto concreto o en una traición flagrante, sino en una sensación subjetiva pero devastadora, el hecho de resultar profundamente incómodo para una compañera de trabajo. Esa sutil distinción desarmaba gran parte de las estrategias habituales de defensa en los platós, ya que no se puede desmentir de forma categórica el sentimiento de otra persona sin parecer insensible o desconsiderado ante la audiencia. El silencio inicial de Diego, lejos de calmar los ánimos, alimentó la expectación de un público que aguardaba con ansia el más mínimo movimiento en sus redes sociales o una aparición imprevista en algún evento público donde los reporteros de alcachofa en mano pudieran abordarlo. En los pasillos que conectaban los camerinos con el control central de la cadena, el ambiente seguía cargado de una diplomacia tensa. Los productores ejecutivos y los regidores se veían obligados a encajar un puzle logístico complejo para garantizar que los caminos de Carmen y Diego no se cruzaran de manera fortuita antes, durante o después de las emisiones. Esta sutil segregación espacial, lejos de ser un secreto, se convirtió en un rumor a voces entre los trabajadores técnicos, quienes bromeaban a media voz sobre los intrincados horarios de citación diseñados exclusivamente para mantener la paz social en el edificio. Para Carmen, esta situación, aunque aliviaba su ansiedad inmediata, no dejaba de ser una prolongación de la misma incomodidad que había denunciado. Saberse el motivo de un despliegue organizativo especial la hacía sentirse observada, como si cargara con el estigma de haber roto el pacto de silencio invisible que suele imperar en los entornos de alta competencia televisiva. Mientras tanto, el clan Campos cerraba filas en torno a su integrante más vulnerable en ese momento. Terelu, con la experiencia que le otorgaban décadas de batallas mediáticas en primera línea, no dudó en utilizar sus intervenciones públicas para respaldar sin fisuras el relato de su hermana, aportando detalles sobre el desgaste anímico que había presenciado en el ámbito privado. Esas declaraciones familiares, cargadas de una protección casi maternal, añadieron una nueva dimensión al conflicto, transformándolo a ojos del público en un choque de dinámicas familiares donde el honor y el bienestar psicológico se defendían con uñas y dientes. La solidaridad familiar no solo fortaleció la postura de Carmen, sino que también envió un mensaje claro a los directivos de la cadena. Cualquier ataque o intento de desacreditar su testimonio encontraría una respuesta contundente por parte de una de las familias más influyentes de la historia de la televisión en España. Por su parte, Kiko Matamoros adoptó una postura inusualmente cauta en las tardes de debate, navegando entre la lealtad inquebrantable hacia su hijo y el respeto profesional hacia una compañera con la que había compartido miles de horas de directo. Sus intervenciones, medidas al milímetro para evitar avivar un fuego que pudiera consumir la estabilidad laboral de su propio entorno, reflejaban la complejidad de un medio donde las fronteras entre lo personal y lo profesional son tan difusas que a menudo terminan por desaparecer por completo. Esa contención por parte del patriarca de los Matamoros fue interpretada por los analistas más agudos como una confirmación implícita de que la incomodidad de Carmen no era una invención infundada, sino el reflejo de una realidad incómoda que ambas partes preferían no magnificar más de lo estrictamente necesario. A medida que los días se convertían en semanas, el foco mediático comenzó a desplazarse hacia nuevos escándalos y exclusivas de última hora,
permitiendo que las aguas regresaran paulatinamente a su cauce natural. Carmen Borrego empezó a recuperar la sonrisa en los platós, mostrando una ligereza y una soltura que habían permanecido sepultadas bajo el peso de la tensión acumulada durante los meses anteriores. Su decisión de hablar claro y poner límites estacionales a la toxicidad laboral no solo transformó su experiencia diaria en el trabajo, sino que también sirvió de inspiración para otros compañeros del medio que sufrían situaciones de presión similar en silencio, temerosos de perder sus puestos o de ser tildados de problemáticos por los estamentos superiores de las productoras. La gran lección que dejó aquella tarde en la que Carmen Borrego decidió vaciarse ante las cámaras fue que, incluso en el ruidoso y a menudo despiadado mundo de la televisión de entretenimiento, la dignidad personal y la salud mental pueden y deben prevalecer sobre las exigencias del guión. Al desnudarse emocionalmente y admitir algo tan humano como que la presencia de otra persona le resultaba insoportable y desestabilizadora, Carmen rompió una lanza a favor de la autenticidad, demostrando que detrás del personaje de televisión siempre habita una persona que sufre y siente las mismas zozobras que cualquiera. Aquel para mí era muy incómodo quedó registrado en la videoteca de la crónica social no como un reproche destructivo, sino como el punto de inflexión definitivo en el que una mujer decidió tomar las riendas de su destino profesional, imponiendo el respeto a sí misma por encima del espectáculo masivo.